Bueno, lo que estamos viendo es que la inteligencia artificial es una herramienta que permite a las empresas ser mucho más productivas, mucho más eficientes y, por lo tanto, mejorar sus condiciones de crecimiento y de competitividad, ¿no? Vemos que principalmente lo están utilizando para temas de automatización y para temas de labores administrativas internas. En muchos de los casos, parte de los miedos que principalmente tienen las empresas por las que no utilizan la IA, estamos viendo que tiene que ver con desconocimiento regulatorio, también a nivel de IA y a nivel de GDPR, ¿no? la ley de los datos, y sobre todo el riesgo de los costes y el desconocimiento, ¿no? Es decir, bueno, es algo muy nuevo, eso cómo lo podemos bajar, cómo lo podemos aplicar en nuestro día a día y cómo lo podemos implementar sin que sea una locura o realmente tengamos un ROI de todo esto, ¿no? Entonces, bueno, existen ese tipo de incertidumbres, pero vemos que poco a poco cada vez está cobrando más protagonismo y que realmente va a ser una herramienta para apalancarse en crecimiento. Pues en la sociedad ha ocurrido algo muy curioso, ¿no? Y es que parece que no había IA antes de ChatGPT. No. Y bueno, es que realmente esta tecnología tiene algo que ha hecho el clic, que es la democratización del acceso, ¿no? El que de repente millones de usuarios podemos tener en un móvil un asistente conversacional al que no hay que programarle, no hay que hablarle en tecnología ni en código y es capaz de contestarme a mí, contestar a mi padre, a mi sobrino, a todos, ¿no? Entonces se está colando en nuestras vidas y poco a poco, pues, oye, es una herramienta que ayuda, pero que tenemos que conocer, ¿no? Es decir, qué condiciones hay de uso, qué impacto tiene utilizarlas, también se equivoca, también alucinan las IAs, ¿no? Y al igual que todos sabemos cómo funciona el frigorífico de casa, debemos saber cómo funciona, ¿no? La IA cuando la utilizamos, ¿no? Qué responsabilidades, qué tipos de datos puedo dar, qué pueden hacer con esa información, ¿no? Entonces, creo que ha sido un boom, que todos lo estamos empezando a utilizar, pero que tenemos que ser conscientes de ese tipo de utilización y todo lo que ocurre alrededor para utilizarlo de una forma responsable.